Un cordial saludo para todos los que estén viendo esta presentación o video. Mi nombre es Lenín Fusosa, estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, licenciatura en Educación, mención Educación Física. El tema que vamos a tratar hoy es el desarrollo de la didáctica durante el paso en las diferentes sociedades. Esa es la materia didáctica especial 1 con el maestro Sandy Puerto Real. La información que vamos a tratar hoy es dada por el mismo maestro dentro de la plataforma, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más entendible y más fácil para nosotros y no con términos tan mitológicos, por así decirlo. En ese documento hablan de diferentes tipos de didáctica, ya que inicia, por ejemplo, con la edad antigua. El tipo de educación que se impartía en esta época es muy diferente a la que tenemos ahora. Por ejemplo, en esa época era una época donde había muchas guerras, muchos conflictos bélicos, era una situación social distinta. Por ende, la educación o la didáctica tenía un enfoque diferente al de ahora. ¿A qué nos referimos con esto? En ese entonces, la didáctica, la educación, tenía un enfoque más, diría yo que militar, un enfoque más, no sé, más recto, más por la conducta humana que por el contenido didáctico. Como dije con anterioridad, esto buscamos mantener una disciplina que el contenido didáctico es. Este documento nos presenta una imagen, no me acuerdo si era en la página 3, de una pirámide. En esa pirámide tenemos en el ápice al maestro, el ápice, la punta de la pirámide, y al final de la pirámide tenemos al alumno, y el centro es el contenido. Bien, la diferencia en esto es que el maestro se mira como una fuente de conocimiento. Había una frase dentro del documento, que decía que de la palabra de Dios a la palabra del maestro no había cuestionamiento. Entonces, el alumno no tenía forma de expresarse, de desarrollar ciertas habilidades que quizás ahora con la educación que tenemos es mucho más fácil para el alumno integrarse. Bien, en esta educación o tipo de educación, método didáctico, el alumno se limita, aunque quisiera expresarse, se limita, ya que esta es la educación necesaria. Hay una película llamada La Educación Prohibida que nos habla un poquito de esto, donde los alumnos experimentaban este tipo de educación, donde ellos quizás querían expresarse, utilizar otros métodos para entender o facilitar el contenido y no se le era permitido. Luego de esto pasamos a otra época. Entramos al monarquismo. Bueno, en esta época de la didáctica o la educación simplemente era permitida a los nobles. Era una educación orientada a, como son personas que son adineradas. En ese tiempo, la monarquía, yo era rey y mi hijo tenía el derecho al trono. Entonces, se tenía que educar para cómo el joven iba a hacer su política o su reinado o su legado. Entonces, se educaba en base a esto. Los plebeyos, no sé, la clase baja, no tenía acceso a este tipo de educación, sino que aprendían, se educaban porque aprendían de manera clandestina, podríamos decir, si aprendían un oficio del cual vivir. Para los nobles la educación se basaba en la gramática, en la retórica, que es el arte del habla, la música y un poco de la matemática. Luego de esto surge la era moderna, que es cuando Copérnico y Galileo Galilei, creo que era, si no me recuerdo,
cuestionan que la Tierra es el centro del universo, que creo que es lo que planteaba Platón, diciendo que la Tierra giraba en su propio eje y que ésta giraba una vez al año alrededor del Sol, poniendo así al Sol como el centro del universo. Gracias a los cambios dados, surge una sociedad un poco, podríamos decir que cómoda o sedentaria, que elimina la actividad física o la gimnasia, el surgimiento de los grandes banquetes, lo que crea que el humano, bueno, o el hombre, sea un poco perezoso, rezagado, y al eliminar la actividad física, pues obviamente el cuerpo va sufriendo cambios que con la educación anterior o la didáctica anterior son muy diferentes, ya que anteriormente se buscaba admirar la condición física del hombre. Con esta, bueno, se da el surgimiento de lo que conocemos como panza. Entonces, no era algo de lo cual un hombre podría sentirse orgulloso, basado a nuestro pasado didáctico, ¿verdad? Entonces, surge una nueva didáctica. Bueno, con todos los avances dados en esta época, conocida como la época moderna, obviamente la didáctica tiene que ajustarse a esta nueva perspectiva social. Entonces, surge una didáctica inclusiva. ¿A qué nos referimos cuando decimos didáctica inclusiva? Recordamos que con anterioridad yo decía que la educación tradicional miraba al maestro como la fuente de conocimiento encima de la pirámide y al alumno como la base, o sea, no sabía nada. ¿Qué pasa? Con esta didáctica el estudiante puede integrarse más a la actividad educativa, incluso tiene más expresión, se mira esta didáctica como un proceso de doble vía, un proceso dual, podríamos decir, donde no solo es el maestro que educa, sino que el maestro también puede aprender del alumno. Recordemos que la educación siempre busca adaptarse a las necesidades del grupo educativo que uno tiene en ese momento. Entonces, si el grupo no se siente cómodo con cierto sistema o modo de empleamiento que está teniendo el maestro o educador en ese instante, y tiene o considera que tiene una mejor opción de aprender o de captar y palpar ese contenido, no solo a nivel didáctico, sino a nivel general, pues en este tipo de didáctica, en esa época, la época moderna, se podía ejecutar. En el documento facilitado por el maestro, creo que en la página número 6, tenemos una imagen representativa de este tipo de didáctica. Hablaba con anterioridad de las pirámides, ¿verdad? En esta imagen tenemos otra pirámide. La diferencia de esta es que en vez del maestro estar encima en el ápice, se encontraba en la base al mismo nivel que el alumno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos da paso a la dualidad, al sistema de doble vía. Como el alumno aprende del maestro, el maestro también puede aprender del alumno. En el centro de la pirámide tenemos la didáctica. ¿Por qué? Porque la didáctica viene siendo el corazón de este tipo de método educativo. Por último, en el ápice tenemos la materia. ¿Por qué la materia? Porque lo importante o la finalidad de todo eso es que el alumno logre adaptarse o logre desmenuzar o entender más fácil los contenidos requeridos por esa materia. Digamos, como nosotros como docentes, que el alumno logre desmenuzar este contenido, logre entenderlo, es más, que logre explicarlo al final de la materia. Algo importante para el educador es la evaluación. Ahora mismo la evaluación está siendo un modo de cuestionamiento, pero la evaluación es fundamental para el educador, ya que con la evaluación tú puedes valorar los avances del alumno, no solamente en el aspecto del contenido, sino en el avance físico, que en nuestro caso es importante, el avance y el desarrollo del individuo.